Los videojuegos son caros. Esto es un hecho. Son un producto caro. Son un producto caro en el momento que piensas que son una pieza de tecnología que necesita, por un lado, un hardware, que es una tecnología absolutamente puntera. Es decir, está compuesto de obleas de silicio, microtransistores, lo que conocemos hoy día como microchips y cualquier día nanochips. Es decir, es algo costoso de producir, pero aparte tiene algo distinto a otras tecnologías, y es que aparte de ese hardware, ese material duro, rígido, sólido, como los coches, como los bancos de los parques, pues aparte necesita alguien que lo programe. Es decir, necesita un software. Y ese software también tiene un coste, así que estamos añadiendo el coste del hardware más el del software. Conclusión: los videojuegos son un producto de lujo y son caros. Pero también son cultura. Y eso se refleja en el hecho de que al final la gente termina accediendo a ellos. La gente se termina buscando la vida para acceder a ellos. Ya sea con la piratería, como decís todos, modo Jack Sparrow, ¿verdad? Ya sea porque te lo presta un amigo, lo coges prestado de algún sitio, etcétera, etcétera. Claro está, esto a las empresas no suele hacerles ni pizca de gracia, y siempre empiezan de la misma manera. Al principio intentan luchar contra la piratería, pero luego se dan cuenta de que esos esfuerzos y ese dinero que gastan en luchar contra la piratería es absolutamente inútil, y que la mejor solución es hacer que la gente pueda acercarse a los videojuegos de una manera asequible. Hay muchas maneras de hacerlo. Una, por ejemplo, es poner juegos que ya tienen cierto tiempo en el mercado, ponerlos un poco más baratos para que la gente pueda acceder a ellos. ¿Qué más te da? Ese juego salió hace 2 años. Es lo mismo. Yo me veo una película de hace 20 la mar de a gusto. Y de hace 50 también. El golpe es una maravilla de película. ¡Sensacional! Otra manera de abaratar los videojuegos que se ha puesto muy en boga en los últimos tiempos son los servicios de suscripción. Sí, el Game Pass, PlayStation Network, o quizá el que sea el rey hoy día, que es Steam. El caso es que este concepto no es tan moderno como te podrías pensar. Este concepto viene directo desde los años 80. Y estoy a punto de explicártelo. Pero primero, un poquitín de historia. Europa, años 80. A nosotros la crisis de los videojuegos de 1983, la verdad es que nos dio bastante igual. Nos dio bastante igual porque es que en Europa las consolas de videojuegos no eran nada ni siquiera reconocible o famoso. Aquí casi todo el mundo se compraba su ordenador de 8 bits, que era muy baratito, y sus juegos en cinta de cassette o en los disquetes aquellos primigenios, que igualmente eran muy baratitos y muy pirateables. Entonces ningún jugador de la época se iba a cambiar su Spectrum, su Commodore o su Amiga 500 por una consola de 8 bits donde los juegos que ofrecía eran bastante limitados, eran muy caros y no podías hacer otra cosa más que jugar. Recordemos que los ordenadores de 8 bits, aparte de para jugar, también servían para otras cosas. Aunque todo el mundo los usáramos para jugar, pero también te servían pues para hacer pequeños programitas, logotipos. Incluso yo recuerdo de pequeño hacer un pequeño programa que calculaba la letra del NIF, cuando la letra del NIF en España no venía en el carnet, te la tenía que calcular Hacienda, tenías que pedir cita en Hacienda y aquello era un engorro. Recuerdo calcularle a mi padre la letra de su NIF, que él ya la tenía porque era autónomo, pero me dio su número de DNI y le saqué que su letra era la M. Y mi padre alucinando, ¿no?, con prodigios de la técnica de 1988. La verdad es que los ordenadores de 8 bits pues era algo a los que en Europa les teníamos mucho cariño. Así que ya, como ya digo, hasta 1987 no llegaron las consolas de 8 bits a la España, por ejemplo. Y no fue casi hasta principios de los 90 cuando ya definitivamente se consiguieron implantar como la alternativa para los que solo querían jugar, con la aparición de la Mega Drive primero y luego de la Game Boy. Sí, la Super Nintendo es algo posterior. La Super Nintendo apareció en España, si no recuerdo mal, alrededor de 1992, provocando también otra revolución, por cierto.
El caso es que aquí no estábamos muy acostumbrados a pagar grandes sumas de dinero por los juegos. Primero por los formatos que he comentado y segundo porque teníamos un servicio de suscripción, entre comillas, un poco peculiar, lo que he dado en llamar el Game Pass de los 80. Para poneros en contexto, primero debo explicaros que en 1984 apareció en España el Spectrum. Técnicamente apareció en 1983, pero no fue hasta 1984 cuando se extendió a la mayoría de las tiendas del país. Y con el Spectrum apareció una nueva revista llamada Micro Hobby. En un primer momento esta revista solamente servía para dar indicaciones útiles, programas, rutinas de programación, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo jugó un papel clave en que el Spectrum alargara su vida unos cuantos añitos más. En los 80, como he dicho antes, era muy típico que la gente pirateara los juegos. Era tan típico que incluso había mercados paralelos, mercado negro de los videojuegos. Podías ir a mercadillos en Madrid donde podías comprar juegos piratas con las carátulas fotocopiadas y sin ningún tipo de garantía, claro. Pero bueno, la mayoría de las veces, pues bueno, de 6 juegos que habías comprado, a lo mejor te tiraban 4 y decías, bueno, con lo barato que me ha salido, tampoco me voy a quejar. El tema es que las compañías en España, que había un montón de compañías produciendo videojuegos, Opera, Topo, Dynamic, etc. Y las distribuidoras, Draw, la principal, se dieron cuenta de que aquello no podía continuar, aquello era un pozo sin fondo. Si seguían así, iban a terminar todos en la quiebra. Así que trazaron un plan mediante el cual primero harían una rebaja de precios a los títulos más antiguos y una pequeña rebaja a los títulos nuevos, lo cual estimularía un poco más las ventas. Pero el golpe maestro sin duda fue aliarse con Micro Hobby. Aliarse con Micro Hobby fue un golpe maestro porque consiguieron dar salida a un montón de juegos antiguos que de otra manera nunca hubieran vendido a un precio absolutamente irrisorio. Micro Hobby te proponía lo siguiente: la revista cuesta 250 pesetas, lo que hoy serían unos 5 euros, 4 euros, pero por 125 pesetas más, es decir, por 1 euro y pico, 2 euros y pico más, te vas a llevar un cassette con 2 demos de los juegos que salen este mes y un par de juegos completos, que a lo mejor tienen 2 o 3 años, pero oye, te estamos regalando un par de juegos. Aquello, como digo, fue una jugada absolutamente maestra por parte de las distribuidoras y de los programadores, porque Micro Hobby empezó a vender como churros. Estaba claro, ¿no? Un chico de la época, en vez de gastarse 1000 pesetas o 1500 pesetas en un juego, podía simplemente ir todos los meses a su kiosco, comprar su Micro Hobby y ahí tenía su cassette, como mínimo con un par de jueguecitos apañados. Y si encima las demos eran interesantes, oye, quizás se pensaría pedir para Navidad ese juego de las Tortugas Ninja 2, del cual habían dado una demo, ¿verdad? A no ser que, claro, los de Telejuegos te mandaran una carta diciendo, no, ha subido el precio, lo sigues queriendo, y tus familiares te dijeran, lo siento, pero no te vamos a dar 2200 pesetas para un juego. En fin, historias personales. El caso es que, como ya digo, la jugada fue maestra. Aquello empezó a venderse como churros y la revista experimentó una subida como nunca antes. De hecho, la calidad de la revista mejoró bastante. Empezó a tener más páginas, mejores ilustraciones, más colaboradores. Aquellos fueron los años dorados de Micro Hobby. Entre 1988 y 1992, aquello fue la locura. Yo disfruté muchísimo aquella época. Tuve la suerte de que cuando yo empecé mis andanzas con el Spectrum fue justo en la época en la que pusieron aquello de los cassettes. Y entonces era mi ilusión llegar cada principio de mes al kiosco, o que llegara mi padre el primer día de cada mes trayéndome la revista con aquellos juegos calentitos, ¿verdad? Aquello era algo maravilloso y era algo por lo que merecía la pena tener un Spectrum. Era algo que en una consola no te iba a dar. Alguno me podrá decir, pero vale, la Play ya tenía eso, y la época de la Saturn, y bueno, eso... Y quisiera explicaros algo. Verás, los que hayáis tenido esos famosos discos de demos que daban con las revistas a mediados de los 90, a finales de los 90, incluso principios de los 2000, creo que PlayStation 2 llegó a tener revistas y Xbox también.
tenéis que saber algo. Os tangaban. Sí, amigos, os tangaban. Porque todos esos discos lo único que traían eran demos. Nunca daban ningún juego completo. Sin embargo, aquella tradición de Micro Hobby, una vez que Micro Hobby cerró en el año 92, hubo después revistas de PC que las siguieron manteniendo. Revistas como Micromanía, por ejemplo. Recuerdo haber conseguido en una Micromanía el Gothic de PC, que es una maravilla de juego que había salido unos años antes, pero a mí me encantaba. Y lo regalaron junto con una revista. O sea, los jugadores de PC siempre tuvieron eso. Es algo que nunca dejaron de tener. Sin embargo, la gente de consola, como pasa siempre, para nosotros todo siempre es más caro, más malo, peor. Siempre el jugador de consola está más maltratado. Yo tengo la teoría personal de que las compañías piensan que como es de consola es un poco más idiota. No, el de PC sabe un poquito más y a ese se le puede engañar menos. Ahora, al de consola le podemos dar hasta en el carnet de identidad. Personalmente opino que los jugadores de consola un día deberíamos ya revelarnos del todo, cosa que veo que empieza a ocurrir, que hay mucha gente pasándose a la Steam Deck y cosas así, porque es que el maltrato que recibe el jugador de consola, la verdad es que es infumable. Pero bueno, esto quizás sea materia para otro vídeo. Hoy me gustaría terminar con una bonita reflexión. Y es que los videojuegos son cultura. Le pese a quien le pese. Es así. Es un tipo de cultura más. Un tipo de cultura que se ha establecido de unos años a esta parte. Igual que el cine tardó un tiempo en desarrollarse, pues los videojuegos también tardarán un tiempo en desarrollarse. Así son las cosas. Todo es cuestión de tiempo. Y con esto voy a concluir este bonito vídeo sobre que el Game Pass definitivamente no se inventó ayer. Muchas gracias por la atención, dale like, suscríbete si te da la gana, que total no te cuesta nada, le das al botoncín, le das a la campanita, YouTube te avisa la próxima vez que yo suba uno de estos vídeos tan interesantes y todos felices. Bueno, lo dicho, hasta otra.